Pues estamos aquí nuevamente, chicas y chicos, vamos a platicar sobre la sumaria A y su relación con lo que viene siendo la NIF C1, que en propias palabras deberíamos de estar diciendo efectivo y sus equivalentes. Pues vamos a iniciar con este conjunto de diapositivas que se refieren a la revisión del efectivo. Para ello es necesario que observemos primero lo que dice las bases del marco conceptual que se utilizaron para la emisión de la NIF C1, lo cual nos indica que la NIF C1 se fundamenta en el marco conceptual contenido en la NIF A9, marco conceptual de las normas de información financiera, especialmente en el capítulo 60, reconocimiento, capítulo 70, valuación y capítulo 80, presentación y revelación. La NIF C1 se fundamenta en la NIF A1, capítulo 70, la cual establece la posibilidad de utilizar para ciertas valuaciones contables, dependiendo de los diferentes componentes del efectivo y equivalentes del efectivo, el valor nominal y el valor neto de realización, que es un tipo de valor razonable. En cuanto a la NIF A1, capítulo 80, la NIF C1 coadyuva a la adecuada presentación en los estados financieros del efectivo y equivalentes en el estado de posición financiera. El alcance de la NIF C1 se refiere en específico a que esta NIF trata las normas de evaluación, presentación y revelación del efectivo dentro del estado de posición financiera. Ya las normas relacionadas con la determinación y presentación de los flujos de efectivo se tratan en la NIF P2, estado de flujo de efectivo. Entonces vamos a empezar primero con la revisión de las normas de evaluación. Primero que nada debemos de tener en cuenta que el efectivo, tanto en su valor inicial como en el posterior, debe de evaluarse a su valor razonable, que es su valor nominal. Es decir, un billete, una moneda, deberá de expresarse primero en términos nominales. Posteriormente vendrán los complementos según las características de la propia moneda. Y por ello dice la NIF, en el caso de moneda extranjera, su valor razonable debe convertirse al tipo de cambio con el que la entidad pudo haberla realizado a la fecha de cierre de los estados financieros. Y esto se refiere a que debemos de hacer una evaluación adicional como si estuviéramos vendiendo o liquidando dicha moneda extranjera al cierre de los estados financieros. Referente a los equivalentes de efectivo, todos los equivalentes de efectivo, su valor inicial debe de valuarse a su valor razonable, es decir, aquel cuya cotización se da dependiendo del tipo de equivalente de efectivo. Podríamos estar hablando de UDIs, podríamos estar hablando de metales. Según las características de los mismos, tendremos que recurrir a las cotizaciones existentes. Ahora, pueden existir valuaciones posteriores de los equivalentes de efectivo, los cuales se describen de manera precisa en la NIF C1 y dice que los equivalentes de efectivo representados por metales preciosos amonedados deben de evaluarse a su valor razonable, es decir, debemos de sufrir una actualización y sus efectos deberán de registrarse o reconocerse en el estado de resultado integral conforme se vayan devengando. Los equivalentes de efectivo denominados en moneda extranjera también deben de convertirse o reexpresarse utilizando el tipo de cambio con el que la entidad pudo haberlos realizado a la fecha de cierre de los estados financieros y en consecuencia estos efectos deberán de registrarse y reconocerse también como parte del resultado integral conforme se vayan devengando. Y los equivalentes de efectivo denominados en otra medida de cambio, como pudiera ser el caso de las UDIs, deben de convertirse o reexpresarse a la medida de cambio correspondiente al cierre del ejercicio y los efectos deberán de registrarse en el estado resultado integral conforme se vayan devengando. Es decir, todo esto se irá a nuestro costo integral de financiamiento, lo que comúnmente nosotros conocemos como gastos y productos financieros. Ahora, la norma sí aclara una situación específica y particular. Los instrumentos financieros de alta liquidez deben de evaluarse con base a lo establecido en las normas sobre instrumentos financieros, de acuerdo con el modelo de negocios que corresponda a cada tipo de instrumento. Habrá acciones, portafolios, bonos, y estos dependerán de la medida de cobertura, bursatilización que pudieran tener y el efecto se deberá de reconocer conforme a la NIF C2. Sin embargo, la propia NIF
trae bases para conclusiones realizadas por inversiones disponibles a la vista que realizaron aquellos contadores que mencionaron en el proyecto de auscultación, que debería de considerarse algunas situaciones adicionales, dado que existen instrumentos financieros que son de muy corto plazo. Entonces la normatividad anterior de la NIF C1 contemplaba el término de inversiones temporales a la vista como un tipo de equivalentes de efectivo. Sin embargo, al analizar esta partida, el CINIF consideró que dichas inversiones se caracterizan más que por su temporalidad, por su disponibilidad. Por lo tanto, el término de inversiones temporales a la vista se modificó para quedar en la NIF C1 como inversiones disponibles a la vista, y también se hizo la modificación correspondiente en la NIF B2, estados de flujo de efectivo, con la finalidad de que vinieran emparejados ambos términos. Adicionalmente, la NIF C1 auscultada hacía referencia a que las inversiones disponibles a la vista eran instrumentos financieros de muy corto plazo, cuya disposición por parte de la entidad era en forma inmediata, tales como instrumentos financieros destinados a la negociación en un muy corto plazo, o bien en el caso de instrumentos financieros conservados a vencimiento destinados para solventar compromisos de muy corto plazo. Hubo comentarios sobre este tema en el sentido que no era muy claro el término de muy corto plazo, y que era mejor identificar a las inversiones disponibles a la vista como aquellas inversiones cuyo plazo de vencimiento es de 3 meses a partir de la fecha de adquisición, tal como lo establece la norma internacional de contabilidad 7, estados de flujo de efectivo. El CINIF en un principio no había considerado incluir en la NIF C1 la regla de 3 meses de plazo, debido a que la NIF se basa fundamentalmente en principios y no en reglas. Sin embargo, aceptó esta propuesta porque considera necesario para dar una mejor guía a los preparadores de información financiera, y asimismo los parámetros cuantitativos ayudan a unificar los criterios entre distintas entidades para la identificación de inversiones temporales a la vista a ser presentadas en esta NIF. Por lo tanto, al adoptar esta regla, la NIF está en convergencia con la norma internacional de contabilidad 7, estado de flujo de efectivo. Finalmente, otros comentarios recibidos propusieron que no hiciera referencia al término instrumentos financieros en definición de las inversiones disponibles a la vista, dado que es confuso porque esto se trata en la NIF C2 por el boletín C2 instrumentos financieros. Por lo anterior, la NIF C1 promulgada en el CINIF no utilizó el término de instrumentos financieros y a cambio utilizó el de inversiones. Ahora, en referencia a lo que estamos platicando, el código de ética establece nuevos parámetros, sobre todo cuando el contador público identifica una amenaza al cumplimiento de los principios fundamentales, lo cual debe de evaluar si dicha amenaza se encuentra en un nivel aceptable. Los nuevos conceptos que ya eran conocidos por la profesión son otras consideraciones al aplicar el marco conceptual, lo cual generó 3 numerales para el caso de sesgo, donde vienen explicaciones de qué es el sesgo, cómo se clasifica y cuál es su impacto. También añade 3 clasificaciones sobre lo que es la cultura organizacional y cómo ésta contribuye a generar información, digamos, de buena y de mala calidad, lo cual pues hace que el contador vea identificada una situación de amenaza sobre los principios fundamentales. Esto no lo podemos desviar del contexto de lo que el contador en el proceso de auditoría debe de realizar. Y entonces tenemos las normas de presentación, las cuales se refieren a que en el estado de situación financiera el efectivo y equivalentes de efectivo deben de presentarse en un solo renglón, es decir, aquí vamos a agregar todos equivalentes con el mismo efectivo. Caja, bancos e inversiones disponibles a la vista participarán como si fuera un solo renglón, y deberán aparecer como el primer rubro del activo a corto plazo, incluyendo el efectivo y equivalentes de efectivo, los restringidos, siempre que dicha restricción expire dentro de los 12 meses siguientes a la fecha del estado de situación financiera o en el transcurso del ciclo normal de operaciones de la entidad. El rubro debe de denominarse efectivo y equivalentes de efectivo. Entonces aquí podemos hablar que la restricción se pudiera dar en algunos casos, vamos a decir la principal, por el sobregiro bancario. En otros casos podría ser porque la cuenta está embargada, o inclusive porque contamos con aforos, los cuales derivaron de otros procesos en los cuales no podemos disponer del dinero de manera inmediata.
Si la restricción expira en una fecha posterior a la referencia de los 12 meses, dicho concepto debe de presentarse en el activo de largo plazo y denominarse efectivo y equivalente de efectivos restringidos. Es decir, si la temporalidad rebasa los dichosos 12 meses, pues entonces veremos dos clasificaciones de activo. El monto de los cheques emitidos con anterioridad a la fecha de los estados financieros que estén pendientes de entregarse a los beneficiarios debe de reincorporarse al rubro de efectivos, reconociendo el pasivo correspondiente. Esto se refiere a que se debe de hacer un ajuste para cancelar el movimiento original y cargar a los bancos abonando a los proveedores. Si el cheque se ve físicamente, se le deberá de decir a la empresa que lo debe de cancelar también físicamente para que esto no salga en la conciliación bancaria como una partida pendiente de aclaración. En su momento, cuando el proveedor recoja los cheques, se volverá a registrar la extinción del pasivo. Cuando no se tengan convenios de compensación con la institución financiera correspondiente, los sobregiros deben demostrarse como un pasivo a corto plazo, aun cuando tengan otras cuentas de cheques con saldo deudor en la misma institución, de tal forma que no pueden compensarse los saldos positivos con los negativos. En todo caso, a la hora que nos aparece un saldo negativo de bancos en la contabilidad, debemos de hacer un ajuste con la finalidad de reclasificar y presentar que ese banco ahora es un acreedor. Esto se pudiera dar principalmente porque se emitieron cheques posfechados o inclusive la empresa no lleva un buen control administrativo y está emitiendo cheques a una cantidad por mayor. Entonces podemos encontrar que el sobregiro bancario sí existe o que el sobregiro bancario también está simulado. Con base a la NIF B3, estado de resultado integral, debe de presentarse en el resultado integral de financiamiento los siguientes conceptos generados en el efectivo y equivalentes de efectivo: los intereses devengados, las fluctuaciones cambiarias derivadas en moneda extranjera o por alguna conversión en medida de intercambio, igual los ajustes a valor razonable por situaciones de cotización de los equivalentes de efectivo. Las normas de revelación nos indican que las notas de los estados financieros deben de revelarse información acerca sobre la integración del efectivo y equivalentes de efectivo, indicando la política de evaluación, la moneda en la que estamos operando los estados financieros. En su caso de que exista efectivo y equivalente de efectivo restringidos, deberá de revelarse su importe, las razones de la restricción y la fecha probable en que se expirará la extinción. De tal forma que también debemos identificar los importes de efectivo y equivalentes de efectivo que estén destinados a un fin específico por parte de la administración, una cuenta etiquetada para fines específicos. Principalmente esto pudiera operar en entidades con propósitos no lucrativos, donde en ocasiones los patrocinadores o donadores dan el dinero con un fin específico. También cuando recibimos fondos de gobierno, pudiéramos entrar en esta situación. El efecto de los hechos posteriores es muy importante para la auditoría, porque la importancia de que ocurren situaciones que modifiquen sustancialmente la evaluación de efectivo en moneda extranjera, en metales preciosos, o que simplemente por hechos, situaciones que corresponden en la economía deban de reflejarse en el estado de situación financiera, nos dará la pauta para que nosotros identifiquemos situaciones a revelar. Ahora, como un procedimiento habitual de auditoría, nosotros revisaremos hechos posteriores para ver que se estén consumando aquellos que hayan quedado pendientes y que en su momento no fueron del todo aclarados porque estaban en una partida en conciliación, estaban en un proceso de aclaración, y esto nos pudiera dar elementos para determinar la correcta evaluación, presentación y revelación de un saldo de la cuenta de efectivo.